especial, el concepto de Nadal. Quería que empezase la música y les diese la bienvenida a la música con este Christmas Festival, festival sobre temas navideños del compositor americano Leroy Anderson. Cuando diseñé este programa tan especial como les digo, pensé en realmente los protagonistas de estas fiestas, y son los niños. Y pensé en hacer un programa en torno a la infancia, esa etapa tan bonita que todos guardamos realmente gratos recuerdos y que en estas fechas pues siempre recordamos cómo vivíamos en nuestra infancia la Navidad. Y los que tenemos niños en casa pues lo vivimos de una manera más especial si cabe. Porque tenemos realmente mucho que aprender de los niños y así se ha diseñado un poco este programa, de su ternura, de su inocencia, de su fantasía, que realmente nunca deberíamos perder. Todos, de alguna manera, siempre se dice que tenemos un niño en nuestro interior. Y el programa que presento va un poco en esta línea. La obertura, como ya les digo, es Christmas Festival, y la obra que vamos a hacer ahora es El Mago de Oz, sobre los diferentes temas del Mago de Oz, de su oscarizada banda sonora. Hay una selección del compositor también americano Jesse Bass para banda. Más allá no es una temática navideña, pero sí en torno a una niña, Dorothy, que por ese camino de baldosas amarillas, ella va pensando en la meta, en el Mago de Oz, para que la devuelva a casa, a su casa de Kansas. Pero lo que va encontrándose, el espantapájaros, el león, todas las personas, vivencias que va encontrándose, es lo que va enriqueciéndola. Y esto es un poco la paradoja de esta música, de esta obra literaria, y también la paradoja nuestra. El camino realmente es lo bonito, disfrutar del camino. Y después haremos una obra realmente conmovedora por la situación. Ukrainian Bell Carol. Es una melodía navideña ucraniana que, hablando de niños, pues debemos de recordar a todos los niños ucranianos o no, cualquier niño de cualquier situación geográfica, que en estas fechas pues no pueda tener todo el cariño que necesitaría y que por diferentes circunstancias. Pero bueno, nosotros musicalmente, de alguna manera, intentamos con este Ukrainian Bell Carol ofrecer calor, al menos musical. Y esas son las dos obras que vamos a hacer de momento, y la tercera, con la que cerrará la primera parte, se las presentaré a posteriori. El Mago de Oz y Ukrainian Bell Carol.
precioso que en las concepciones culturales ucranianas no empieza, es un villancico de Año Nuevo, pero es en torno a la primavera. Es curioso como cada país tiene sus propias normas y esto es lo bonito, la diversidad, lo que realmente engrandece a todos. Un concierto para niños, también no podía ser de otra manera, también con niños. La obra que vamos a hacer ahora requiere un coro infantil por el nombre, porque realmente tienen una gran profesionalidad. Y necesito que entren en el escenario del color o coro cantabile. Bienvenido. La obra que cerrará la primera parte, como ya les anticipé, y ahora sí presentaré, es Celtic Child, niño celta, una cultura ancestral para nosotros también. En sí la obra de Vera Permont, como el compositor belga que compuso en 2005, es una alegoría sobre las situaciones que a los niños les toca vivir. Primero hay una parte donde solo la banda presenta una melodía que refleja la viveza del mundo infantil y después una voz cantará un canto filosófico, realmente es una poesía no entienden algunas circunstancias que pasan. Y les digo que la obra es de 2005. Y entre otras cuestiones, la guerra. Mientras hace esta exposición casi poética, el cantante a solo escuchará de fondo sonidos bélicos, incluso de los propios instrumentos imitan este estrepitoso sonido bélico. Y la obra avanza hacia realmente una danza celta de aleluya, realmente de esperanza en un futuro mejor. Solo les puedo decir que trabajar con este coro para nosotros ha sido un verdadero regalo de Navidad, porque yo les digo que es un coro infantil, pero realmente la profesionalidad que han demostrado en los ensayos, para mí en particular y para nosotros, ha sido una verdadera lección de humanidad y de musicalidad. Evidentemente van a disfrutar mucho, pero antes quisiera que todos les brindásemos nuevamente un aplauso a este grandísimo.
quise que fuera la música la que se presentase a algunas pancholiñas tan evidentes como estas que las conocen. No obstante, la obertura navideña que hicimos, ese es su título, Christmas Overture, del compositor inglés Nigel Hess. A capela, solo el coro, ofreció Vinde Galeguiños Vinde, una pancholiña preciosa. Y después ofrecimos Pasariños que boades y Fum Fum Fum. En un concierto de Navidad cabe un poco de todo. Es una fiesta, cabe todo tipo de música. Y a veces incluso la música sirve para conocer otras culturas, otras tradiciones. Y sí que hay una música tradicional, sobre todo en Año Nuevo, que se escuchan en todas las casas, que son los valses. Bien, los valses vieneses, austriacos. Nosotros no queremos ser menos, pero lo que lo vamos a copiar. Aquí en Coruña, en Galicia, se hacen las cosas a lo grande. Entonces vamos a ofrecer un vals sinfónico, Destellos del Alba, es el título del compositor Ferrer Ferran, una obra original para banda. Y estos destellos del alba se puede simbolizar por la estrella que tenemos todos en casa encima del árbol. Incluso luz que otras culturas paganas también seguían, una especie de luz que alumbraba el camino a seguir. Volvemos otra vez a las baldosas amarillas. Sea cual sea la manera en que ustedes celebren la Navidad, que haya un camino realmente lleno de luz, a través de compartir, de vivir experiencias y por supuesto que lo compartan con nosotros, con la banda y con toda la programación que ofrece el Concello en un Nadal muy noso que ha preparado para todos ustedes. Vamos a ofrecer ahora este vals y acabaremos el programa con dos pancholiñas más. Pastores, venid y vinde. Es que como puede que haya sorpresas, digo, no quiero que se me escape nada. El vals no sé si será nuestro, austriaco desde luego creo que no les va a aparecer. Y estas dos pancholiñas acabaremos el programa. Muchas gracias.
la Navidad, como dije, es fiesta básicamente y alegría, momentos de encuentro con momentos internos, recogimiento con uno mismo y con su familia más cercana en esa cena de Nochebuena y diferentes momentos. Hay una pancholina que de alguna manera refleja este ambiente que no puede faltar. Ya apareció en alguno de los popurris que hemos hecho y es un bis que queremos regalarles a ustedes agradeciendo la presencia de que hayan venido a un concierto de Navidad tan especial como para mí es este. Les regalamos Noite de Paz.
puse de gala. De vacaciones, de Navidad. Bien, o coro cantabile, a banda municipal de música da Coruña e eu mesmo, desexámoslles